Mi nombre es José Gregorio Cardoso. A continuación, les voy a presentar un resumen de lo que fue la asignatura Enlaces Digitales de Microondas, la cual está constituida por 5 unidades: sistemas de comunicaciones, antenas y alimentadores, repetidores, modulación y ruido y satélite. Con respecto a la unidad de sistemas de comunicaciones, estuvimos investigando sobre los enlaces de microondas, que es un sistema de comunicación entre puntos fijos situados sobre la superficie terrestre que proporcionan una capacidad de información con características de calidad y disponibilidad determinadas. Los sistemas de radio por microondas tienen la capacidad de transmitir grandes cantidades de información debido a sus frecuencias más altas. En estos sistemas podemos contar con repetidores, que son dispositivos que permiten recibir la señal transmitida, amplificarla y nuevamente transmitirla hacia otro punto de ese sistema de microondas. Las ventajas que tiene los sistemas de microondas es que no necesitan adquisiciones de derechos de vía entre estaciones. Por sus grandes frecuencias de operación, los sistemas de radio microondas pueden llevar grandes cantidades de información. Las frecuencias altas equivalen a longitudes cortas de onda que requieren antenas relativamente pequeñas. Dentro de las desventajas que presenta los sistemas de microondas es la explotación restringida a tramos con visibilidad directa para los enlaces. Por su estructura serial, si una terminal falla, se cae el resto de la red, por lo que es necesario un sistema de supervisión y control. Además de que las licencias para el funcionamiento de estos sistemas requieren una permisología por parte de los entes gubernamentales. Otro de los puntos que estuvimos tratando fue el de antenas y alimentadores. Con respecto a las antenas, debemos decir que son dispositivos, conductores metálicos diseñados con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas y una receptora realiza la función inversa. Dentro de los tipos de antenas más conocidos tenemos las de hilo, las de apertura y las antenas planas. Con respecto a las de hilo, son antenas cuyos elementos radiantes son conductores de hilo que tienen una sección despreciable respecto a la longitud de onda de trabajo. Las de apertura son aquellas que utilizan superficies o aperturas para direccionar el haz electromagnético de forma que concentra la emisión y recepción de su sistema radiante en una dirección. El caso más conocido de las antenas de apertura son las antenas de microondas. También tenemos las antenas planas, que son un panel con forma cuadrada y rectangular y están configuradas en un formato tipo patch. Las antenas tipo Fiat Planner son muy redireccionables, ya que la dirección ya sea en el plano horizontal o en el plano vertical. Dentro de los aspectos legales para la instalación de las antenas, como ya habíamos hablado anteriormente de que existe una permisología en el caso de las microondas para su colocación, de igual modo lo existe para los determinados tipos de antenas. Y es Conatel, el ente regulador a nivel de Venezuela, quien fija la reglamentación para la instalación de estas antenas en determinados puntos de la geografía nacional. Los alimentadores es en realidad una antena bidireccional. Lo que conocemos como alimentadores es en realidad una antena direccional orientada con la máxima radiación en dirección al vértice del paraboloide. Esto debe ser pequeño y de configuración tal que produzca un frente de onda esférico, es decir, que aparezca como si la energía fuese radiada por una fuente puntiforme. El alimentador en sí mismo, como habíamos dicho, también es una antena de apertura. Se denominan antenas de bocina. El uso de este componente en las antenas tiene como propósito conseguir la máxima eficiencia de una antena parabólica. Es necesario un riguroso control de amplitud en fase y polarización del campo incidente sobre el reflector. Existen dos tipos de alimentadores, que son la bocina piramidal y la bocina cónica. A continuación hablaremos de los que son los repetidores.
Los repetidores es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la transmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se pueda cubrir distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable. Cabe resaltar que existen varios tipos de repetidores. Los repetidores que se utilizan con las microondas, los repetidores que utilizan a nivel de instalaciones de fibra óptica y los repetidores que mayormente se conocen, que son los utilizados, los que antiguamente se utilizaban para las computadoras, para las redes de computadoras. Con respecto a la modulación y al ruido, podemos decir que ruido se entiende como una señal no deseada que afecta la señal informativa y desestabiliza los sistemas de comunicación. El ruido debe reducirse tanto sea posible para minimizar los problemas que puedan ocurrir a nivel de determinadas transmisiones de señal. Desde el punto de vista de las telecomunicaciones, es la perturbación que sufre una señal cuando se transmite. Puede depender de la forma de transmisión, el medio que se utiliza y el ambiente donde se transmite. Con respecto a la modulación, son aquellas técnicas que se aplican en el transporte de datos sobre ondas portadoras. Gracias a estas técnicas es posible aprovechar el canal comunicativo de la mejor manera para transmitir una mayor caudal de datos de manera simultánea. Existen varios tipos de modulaciones. Dentro de ellos tenemos la modulación de frecuencia, la modulación de amplitud, la modulación de fase y la modulación por longitud de onda, muy utilizada en los sistemas de fibra óptica, por cierto. Y por último, debemos hablar sobre los satélites. Cuando hablamos de satélites podemos hablar de dos cosas. Por ejemplo, un satélite natural, que es un cuerpo celeste que orbita un planeta u otro cuerpo más pequeño, al que se denomina primario. No tiene luz propia, tal como los planetas. Por ejemplo, la Luna es un satélite y gira en torno al planeta. Cuando estamos hablando de este tipo de satélites como la Luna, estamos hablando de satélites naturales. En esta unidad estuvimos hablando de lo que son los satélites artificiales, aquellos que han sido construidos por el hombre y que se encuentran en el espacio y nos permiten establecer las comunicaciones, así como la investigación a nivel de otros planetas. Los satélites los podemos clasificar según su tipo en armas antisatélites, satélites de reconocimiento, satélites astronómicos, satélites de comunicaciones, satélites de observación terrestre, satélites de energía solar y estaciones espaciales. Según el tipo de órbita, los podemos clasificar por altitud, por centro o por excentricidad. En las láminas que les estoy mostrando, se especifican los diferentes tipos de satélites que existen dentro de esta clasificación. Bueno, hasta acá mi exposición sobre el resumen. Espero que sea de su agrado.